Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bien, en el día de hoy traemos a Love Bites de la mano de Jorge. Today is the day. Así que, bueno, pues Jorge entiende que a los fans les va a encantar. Esta reacción es una canción que, bueno, en su opinión pasa un poco desapercibida. Es una canción fantástica, dice, con uno de sus solos favoritos de Miyako y Midori, y que es increíble verlas cómo se complementan y retoman los solos de la otra. Es una canción de su álbum de 2020, Electric Pentagram, así que Mijo toca el bajo y Asami también muestra un poco de sus habilidades musicales más allá del canto, así que nada, espera que nos guste, seguro que sí. Y bueno, apuntar que vamos a disponer de subtítulos en español gracias a Jadesillo. Así que, Mira, gracias. Otro amigo del canal. Así que fantástico, fantástico. Me parece estupendo. Así que, bueno, un poco más que añadir. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Y vamos allá con los bytes. What doesn't kill you make you stronger. What doesn't stop it makes you wiser. What doesn't hurt you only makes you so dependable. No need to worry about anything. No need to think about it again. No need to fear the things that never more. Just got to listen to me, you with it. Just got to hunger to make you trying. Just got to tell us to make you want it goes to leave it goes to back. Maybe it's just to me. Once you think counting to show you must go and never let back out. Lo voy a parar aquí porque ahora va a romper algo. Va a haber un cambio seguro. No sé a qué, pero va a haber un cambio. Luego lo pasamos un poquito hacia detrás para retomar correctamente. Lo primero que me llama la atención, bueno, por supuesto, a Sami tocando el piano. Bueno, sí, el piano. Es un piano de cola. Em, pero veo las caras muy serias. Ahora leyendo la letra me encaja más porque es un tema serio, ¿no? Bueno, habla de superar los problemas, habla de que, bueno, lo que nos pasa conforme nos vamos haciendo mayores, David, que efectivamente, ¿eh? nos vamos creando una coraza para que cada vez el daño sea menor, ya estamos más curtidos, la, Claro, la experiencia pues nos hace tomarnos las cosas de determinada forma para que no nos haga más daño, ¿no? Al principio todo nos afecta más, nos lo tomamos más a la bueno, a tremenda ver, es y normal. sufrimos y al final aprendes a tomarte las cosas de otra manera porque si no, no Con se lo gusto vive. que estábamos siendo niños ahí sin preocupaciones. Sí. Ya, es curioso, ¿no? Los niños queriendo ser mayores y los mayores queriendo ser niños. Además de verdad, ¿eh? Pero la verdad que me ha sorprendido también lo de Asami ahí al piano, Ujú. pero esta Haruna,
Las Emanens están ahí con unas guitarras contundentes, no lo siguiente. Claro. Luego está mi hijo en modo Steve Harris. Sí, Además que estaba haciendo ahí, animando ella al público. sí, además te lo iba a decir porque eh, esa forma de cabalgar con las guitarras y con el bajo, em, es cierto que el piano le da un toque distinto y la melodía de la voz también, pero está claro que musicalmente está bebiendo directamente de la escuela clásica europea, es decir, Iron Maiden, Halloween, Stratovarius, es lo que me suena, ¿no? Esta Sí, sí. introducción. eh, eh, el discurso es lírico, ¿vale? Profundamente de empoderamiento, ¿vale? Y bueno, me parece muy impactante, ¿no? Lo que es el comienzo y, por cierto, casi no reconozco a Haruna con ese pelo largo rojizo. Sí. Además, Bueno, escucha, hemos visto a Haruna en con varias apariencias, bueno, cuando menos la reconocí fue en su época porque de en The Strokes. Strokes estaba ahí con un sombrerito ahí como arte el payaso, unas Sí, coletas ahí y súper jovencita, así que sí. Veo esta canción, aparte de una introducción impecable, una declaración de intenciones, es más heavy que nunca. Y bueno, es un testimonio directo, ¿no? sí, Cuando hemos visto, mira, esta pose, cuando vemos a mi hijo, eh, digamos, plantada. plantada ahí y cuando empieza a cabecear, ya estamos ante, digamos que está totalmente metida en la canción y bueno, me parece genial. Cuando está en esos momentos es como, ¿cómo te diría yo? Está en su momento de máxima concentración, ¿vale? Es decir, Sí, está sí. totalmente metida en la canción y aparte, bueno, me gusta mucho el estilo de mi hijo, lo he dicho muchas veces. eh, lo bonito es ver a muchas bajistas con estilos diferentes, formas distintas de interpretar la música y siguen sonando muy bien cada una de ellas, ¿no? Lo hablo obviamente por la etapa nueva y por la etapa de ella en Sí, Love Live. claro. Perfecto. Bueno, pues Y Haruna que está ahí a full. sí, sí. Bueno, el doble bombo ha comenzado muy Está bien, ahí a ¿no? tope la tía y además también está concentrada, que no Sí. está un poco seria. Está todo el mundo serio. eh, que yo lo achaco a la temática de la canción. Ya sabemos que cuando Love Bites habla de un tema serio, todas están serias, ahí nadie se ríe y le dan la solemnidad que requiere, ¿vale? Ujú. Perfecto. Bueno, pues, como decíamos, un poco para atrás y continuamos.
Vamos a hacer otra pausa. Por cierto, el pelo de Haruno es castaño, sino que le daba el foco de luz y parecía rojizo. Bien, ahí me parece una cosa muy interesante. Bueno, primero, no hemos dicho que el concierto es en el Heavy Metal Never Dies, 26 de marzo de 2021, es decir, que estamos en la ultimísima época ya de Mijo. Está a punto de irse de la banda. Y, y me ha parecido muy interesante cuando ha hecho el solo Miyako, porque claro, cuando hablamos de posturas de coger la guitarra, eso no es fijo, es decir, y matizo, sino tú estás tocando, a ver si se ve así, tú estás tocando, pero cuando a lo mejor necesitas hacer un solo por la parte aguda, como ha hecho Miyako, que ha movido la guitarra más en vertical para poder acceder más cómodo a los trastes de las notas más agudas, ¿vale? Lo ha hecho por eso, no lo ha hecho por vacilar por Sí, ya, la ya. guitarra más arriba, no, pero me Vamos, que refiero, si lo hubiera hecho por vacilar no hubiera me pasado refiero nada que, tampoco, ¿eh? que este tipo de cosas que a veces crees tú y dices, ostras, qué chulo queda, pero que también tiene un sentido práctico. Sí, sí, ya, ya. Sí, 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 sí. Muy, ha estado fantástico, ¿verdad? De escuchar en Sí, estéreo es una gozada porque escuchas claramente por un canal, por otro, por el canal derecho escuchas a Miyako, por el canal izquierdo escuchas a Midori. Es una auténtica gozada. Eh, ahora lo que han hecho Mijo y Asami de subirse por la plataforma y ponerse encima de Haruna, ahora no podría. claro, Tendrían que subir en ascensor y ¿verdad? poner Porque, una en el techo, porque fíjate, cada vez la suben más alto a esta mujer. estamos ahí en una época que son 40 centímetros, Sí, no, o sí, o 50 centímetros máximo, y ya vamos por 2 metros y medio, pues 2,5 metros por lo menos. por lo menos, sí. Así que nada, el trabajo de las dos guitarristas es absolutamente sobresaliente, cómo alternan las armonías, los solos, los riffs, lo que decimos, con penetración envidiable, emulando sin duda las mejores duplas del heavy clásico. Em, Miyako, bueno, de hecho está formada en música clásica, aporta siempre ese refinamiento, ¿no? En esta canción utiliza el tapping de una manera súper limpia, arpegios neoclásicos, los bending para aportar emoción y Midori, ya sabemos que un estilo más directo, más visceral, su estilo se inclina más hacia el virtuosismo técnico, ¿vale? Alternando ese golpe de púa más agresivo con un gran sentido rítmico y bueno, y las armonías dobles que han sido muy, Eso muy a lo es lo que Maiden. es lo que me alucina de estas dos mujeres. Sí, Las armonías que hacen haciendo... Es que lo bueno es que lo hacen en todas las canciones, en todos los conciertos. claro, y como digo yo, lo hacen con una precisión quirúrgica, Claro, pero en claro. directo, es que lo hacen en directo, es decir, así lo hacen en directo. Eh, que siempre, a mí me pasa una cosa con los grupos, David, si a mí me gusta mucho un grupo y me compro el disco, por ejemplo, bueno, ya no se compran discos, eso ya más es de nuestra época. Sí, Bueno, por escuchas, desgracia. escuchas la música porque han lanzado disco, lo escuchas y te encanta. Vas a ver ese grupo en directo por primera vez y resulta un fiasco, yo no vuelvo a ver ese grupo. Es decir, si a mí me demuestran que son malos realmente tocando en directo, eh, ya para mí ha muerto. Sí, Eh, es porque, que claro, hay que demostrarlo, que realmente eres buen músico en el directo, ¿vale? Porque en en un el estudio te puedes estudio equivocar 300 veces es más, es más. y luego en las mezclas Voy a puedes decir, hacer lo que quieras, ¿eh? voy a decir una opinión que a más de uno le va a escocer. Esto me pasó con un grupo español que se llama Dover. Sacó un Bueno, es disco. que Dover, No, te voy a contar la anécdota. Hay un disco que se llama Devil Came to Me o algo así se llamaba. sí, eh, el es, primero que sacaron. no, no, era el segundo. Sí, sí, el segundo. El primero se llama Sisters o algo así. Créeme, era el segundo. Bueno, que fue con el que pegaron el El subidón. pelotazo, sí, Yo los sí. vi en directo
y fueron tan malos, se quedó afónica la segunda canción, y eran tan malos que el técnico de sonido, que eso mm, lo supe después, dijo, son tan malos tocando que voy a subir a tope la distorsión para que sature todo y no se den cuenta de lo malas que son tocando. De hecho, cuando grabaron el disco, se tiraron un mogollón de días y eran incapaces de grabar el disco. Vaya tela. Desesperados, los productores tuvieron que contratar a músicos profesionales de estudio para que les grabaran la música, ¿vale? Madre. De hecho, es anécdota más sangrante fue, contratan a un batería, buenísimo, y resulta que se aprendió todas sus canciones en 15 minutos y empleó otros 15 minutos para grabarlas. Es decir, tal cual, ¿sabes? Músico profesional, pum, 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 hecho. ¿Sabes lo que te digo? Claro, pues esto es lo que debe pasar con estas chicas, Claro, que estas se chicas, ponen a grabar un disco y viendo lo que hacen en directo, pues correcto. si lo hacen Y en Love 2 días Bites, han grabado el disco entero, ¿no? eso es, Love Bites es sinónimo de excelencia, de calidad. Esto es increíble. Em, bien, bueno, pues vamos a continuar y después seguimos hablando de las chicas. Doesn't kill you, make you stronger. When doesn't stop, it makes you wiser. When doesn't hurt you more, it feels good before the powerful. Maybe just a bit. Once you make a decision, you must go wherever it like a gun. Magnífico. Bueno, Madre mía. tenemos que comentar una cosita, que ha sido un detalle curioso y gracioso y en el sentido de que creo que aquí los amigos del canal estamos como interconectados a la hora de pedir cosas, porque precisamente pedimos que qué canciones queríais que trajéramos a votación vuestra. Salieron 4 canciones más votadas, solemos hacer una encuesta y de esa encuesta la más votada es la que publicamos. El caso es que de las 4 canciones dio la casualidad de que 3 de las 4 ya estaban programadas para hacerlas por Patreon. Entonces, vamos a hacer esa cuarta para que tengamos el pleno. Así que, Ujú. como Monsters de Nemófila se va a hacer X Japan, Rise of Pain, ya se ha hecho, aunque esa está en miembros Están miembros, sí. del canal, pero está hecha. Em, y luego tenemos Lark en Ciel de Fourth Avenue Café. Y esa es la que vamos a hacer también, para que, ya que 3 estaban planificadas, esa cuarta la vais a tener también en el canal. ¿Vale? Así que se va a hacer y en los próximos días la tendréis para que lo sepáis. Bueno, pues comentamos que íbamos a retomar hablando de las chicas y precisamente, bueno,
antes habíamos hablado de Mijo, ¿no? Mijo al bajo en esta actuación, recordemos, Mijo, fundadora y bajista original, ofrece una base muy sólida, agresiva, articulada. Su bajo, por momentos también dobla los riffs de la guitarra, rellena ese espectro sonoro medio grave con autoridad, pulso firme, ejecución limpia, incluso en los momentos de pasajes más rápidos. Lo hemos dicho otras veces, pero su interpretación nos recuerda a Steve Harris de Iron Maiden. Sí, mucho A ver, además. a ver, aparte, lo ha dicho ella misma, es uno de sus referentes, ¿vale? Claro, claro. Así que, em, pero tiene además, ella le añade un toque, un enfoque más contundente y moderno, ¿vale? Además, son generaciones distintas y es normal. Claro, obviamente. Entonces, Haruna, ¿qué podemos decir de Haruna, David? Haruna es Haruna. Y es que es una máquina. O sea, lo de esta mujer también. Cómo economiza para no desgastarse, cómo toca el doble bombo. En esta ha estado más seria de lo normal, pero bueno, la letra ya hemos dicho que era, no acompañaba sonrisas ni nada, pero bueno, que a Sammy ha habido, cuando se ha acercado al piano las dos veces, estaba sonriendo. Como que seguramente que alguno en el primera fila estaría diciendo, "Oh, toca, toca". Y le ha echado una sonrisilla ahí, pero lo de Haruna es que, Sí. Mm, fíjate que voy a decir un aspecto de Haruna que creo que no he comentado anteriormente, y es que em, a cualquiera que sea músico, creo que lo va a reconocer. Eh, lo importante que es Haruna tocando, porque, bueno, ya sabemos que ella no solamente que cumple, sino que brilla. Su precisión aporta seguridad al grupo. Es decir, cuando el grupo sabe que el batería funciona de manera impecable, ¿sabes? Y que sí, va todo y que la rodado. base rítmica está asegurada, el resto de músicos respiran más tranquilos porque el batería es el foco, es el faro, mejor dicho, por el que todos los demás se guían. Es decir, es Sí, claro. batería, el bajo sigue a la batería, las guitarras siguen al bajo y a la batería y la voz sigue a todos los demás. Entonces, si la batería falla, el castillo se desmorona. Y tener un batería que es inseguro, el resto del grupo Chungo. está hecho un flan, ¿vale? Y Haruna aporta seguridad, transmite, eh, por supuesto, su intensidad en la pegada, Sí, ¿vale? Pero es una líder. eh, mira se le ve callada, ¿no? sí, sí, es de las más que Pero pasan es, más desapercibidas. pero es de las que no hace falta que hablar y se transmite su liderazgo y el respeto. Sí, sí, sí. Así que todo siempre bien colocado, todo, todas las variaciones. Además, sus golpes son muy variados, nunca redundantes. Sabe cuándo destacar, sabe cuándo sostener. Su afinación es perfecta. Platos brillantes, redobles bien articulados. Es decir, una cosa. Y el doble bombo ya es para punto y aparte, ¿no? Es para quitarse el sombrero. Sí, sí, sí. Esas. Además, es que como tiene la zapatilla roja, parece como Flash, ¿vale? Cuando empieza a toda velocidad, se ve el Le, destello, le- el le destello, faltan las alas ahí. efectivamente, el destello rojo se ve de sus pies volando. Y bueno, y Asami está aquí muy bien de voz, el control, el cómo coloca la voz, excelente, los agudos bien colocados, prolongados, sin forzar, está llegando perfectamente, no pierde proyección, es decir, la intensidad está ahí, no se le ve sufrir, ni mucho menos a la hora de Y luego cantar. encima te toca el piano. Sí. Y ¿Qué más además, quieres? y bueno, y lleva en este concierto un look de princesa total, ¿vale? Que es muy elegante, parece como, bueno, ella es bailarina, Sí, así que
tiene esa elegancia, ¿no? De la danza. Ya sabemos Sí, que ella se mueve muy lo lleva elegantemente. muy al cisne negro, que son los vestidos así blancos y... Sí, 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 sí. Mira, pues fenomenal esa analogía porque ella sabe tanto ser dulce cuando toca como super heavy cuando toca también. Así que bueno. Y la letra, bueno, la letra que decíamos es una proclama de autoafirmación, ¿no? Em, bueno, precisamente decíamos de Stratovarius, hay dos temas de Stratovarius que son I Will Survive y Rise, que van sobre el tema de resistir, de avanzar, de no mirar Sí, atrás, ¿no? Así que le viene al pelo. Y bueno, y como decíamos, el sonido, David, es que lo del sonido de estas chicas en directo se nota la mano de Miyako, porque además que ya sabemos que es ella la que... Ella y Mao imagino que meterá también ahí, sí. meterán, estarán ahí ten con ten ahí Mira, vamos a hacer, ecualizando. a veces somos pesados con esto, pero vamos a hacer otra analogía de Fórmula Uno. Tú tienes tus ingenieros, ¿no? Es decir, tienes tus técnicos de sonido, tienes tus historias, ¿no? En el escenario. Pero si tienes un músico de ellos que sabe leer Claro, dónde tocar, me mueves esto aquí o me lo mueves allá para que quede justo al gusto del grupo, eso es importantísimo, claro, claro. Aquí ¿vale? Pues estamos pensando en los mismos pilotos. pilotos, efectivamente, que sepa decir, leer, ¿no? El, Que- el sonido del coche, pues aquí, pues leer el escenario. De hecho, eh, en algún making of o algo así, he visto que se han puesto, a Sammy es otra de las que se fija mucho, se ponen donde está el público, escuchan el sonido y ya van opinando aquí y allá, no sé qué, vamos a hacer este ajuste, este otro. Así que, bueno, muy importante eso, ¿no? Para conseguir el sonido que ellas quieren. Sí, 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 bueno, pues mira, y un making of de eso tendríamos que traer al programa, que siempre es interesante. molaría, molaría. Así que, bueno, este Today is the Day es una canción, bueno, es un manifiesto. Hoy Así es el que, día. efectivamente, efectivamente. Así que, bueno, me encanta. Em, amigos, Jorge, muchas gracias por traerlo. eso, Además que hemos ensalzado a Haruna, pero tú que eres baterista también, seguro que eres una máquina. A ver si nos mandas un vídeo algún día. eso. Venga, te Y lo reaccionamos a ti. ponemos. Claro. No. Para los 4000 nos mandas Un cover. un vídeo Ahí, tocando una canción. ahí estamos. Perfecto. Bueno, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscribiros, clique en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos maneras de poder apoyarnos. Una es haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, como ha dicho bien Jorge. Em, tenéis 2, 4, 6, 8 o 10, dependiendo del Patreon que elijáis, en un periodo de un mes. Y los enlaces para poder haceros miembros del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad dentro de una reacción, por favor, si la podéis ver, nos ayuda. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.